Ahorita les voy a mostrar en pantalla también los avances porque me interesa muchísimo ver, que vean que está haciendo el resto. Ok, aquí, bueno, no sé por qué creé una capa nueva, pero bueno, voy a condensar estas dos para que sean solamente todas las sombras aquí. Y me voy a posicionar en esta parte de las luces. Aquí sí voy a cambiar el pincel a una que tenga el borde un poco más definido. Y voy a subir un poco más la opacidad también. Y prácticamente el pincel es el que me va a ayudar a crear esta grada. Esta grada por acá. Funciona también muchísimo ir rotando el documento porque, bueno, seguramente así como cuando estamos trabajando con crayones o con el lápiz, quizás si en algún momento es mucho más cómodo trabajar con cierta orientación en el papel. Entonces, esa ventaja tenemos aquí, que puedo trabajar con esa orientación, ¿verdad? Puedo cambiar la orientación. Entonces, a veces es cuestión más de que no tengo la orientación adecuada, ¿verdad? Y por eso puede ser que sientan un poco complicado usar la tableta, pero sientas en toda la libertad de ir rotando su documento. Y cuando estén aplicando las sombras y las luces, pues sí estoy haciendo un estudio, ¿verdad? De alguien, del trabajo de alguien más, pero aún así vale la pena que analice qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es decir, bueno, quizá probablemente la lengua está, es decir, que yo vaya pensando en qué elemento está adentro, abajo, qué elemento queda encima de y qué efecto puede causar, ¿verdad? Es decir, si va a proyectar unas sombras, ligeramente una pequeña sombra, ir haciendo ese análisis también, ¿verdad? Aquí voy a poner un poquito más de opacidad. Y bueno, para los detalles mucho más pequeños, si se dan cuenta, así realmente estoy eh, haciendo mucho más pequeño el diámetro del pincel. Luego me voy a ir como a los brillos. Aquí estoy haciendo el pincel mucho más pequeño. Voy a subir la opacidad. Voy a cambiar el pincel también por acá. Disculpen ahí la huella, pero empieza a ladrar un perrito y sigue el resto. Y bueno, en este caso, como les decía, bueno, tengo como esa libertad, ¿verdad? Quizá aquí necesito abrir un poco más el pincel y quizá en esta parte no hay sombra, pero puedo borrar, ¿verdad? Puedo borrar esta parte de acá. Y bueno, entonces sientas en la libertad de utilizar también el borrador.
comando D o control D para deseleccionar. Eh, si se dan cuenta, sí van quedando una especie como de graditas. eh, entonces, podemos ir refinando estos detalles. Quizá eso también, no sé si lo acercamos mucho, ¿verdad? Pero sí, podemos ir afinando estos detalles. Aquí ya no estoy utilizando la selección, ¿verdad? Ah, ok. Solo disculpen, estoy usando la capa que no es. No voy a pasar para acá. No voy a pasar acá en la capa de las luces. Como para ir afinando esta parte. Voy a borrar un poquito por aquí. Y bueno. Luego, por ejemplo, para hacer estos detalles. Y aquí vienen un poquito más. Puedo ir creciendo. La verdad es que no hay un límite de capas, es decir, siéntanse en la libertad de utilizar las capas que necesiten, ¿verdad? Si se sienten seguros y les da esa seguridad usar más capas, úsenlas. Lo que sí es que sí puede cargar el archivo, así que después traten de ir condensando, ¿verdad? Siempre tratando de dejar sus luces y sombras y detalles como por separado, pero em, sí podrían ir utilizando, o sea, pueden utilizar más capas, ¿verdad? Siéntanse en la libertad de usar más capas. Ahora, esta parte de aquí, sí me gustaría que fueran probando. Los que tienen mouse seguramente quizás se les haría un poco más sencillo trabajar eh, con esto vectorial. Para ahora quienes tienen la tableta, sí me gustaría que se animaran prácticamente a dibujarlo, ¿verdad? Por aquí creo que esto va un poquito más arriba. Y bueno, la ventaja es que puedo hacer esta selección y subir esto un poco más. No tengo que volver a dibujar. Aquí voy a poner un poquito de opacidad. Y por aquí, yo creo que tengo que subirlo un poco más. Comando D para deseleccionar y por aquí puedo hacer la otra gotita. Voy a usar el borrador para hacer un poquito más delgada esta línea que tengo acá. Y más opacidad. Y recuérdense que también pueden ir modificando la forma, ¿verdad? Es decir, si quieren hacer un trazo recto y luego cambiar, rotarlo, también lo pueden hacer. Lo voy a hacer así en un momentito. Aquí le voy a poner un poco más, menos opacidad. También les aconsejo que utilicen, yo tengo una muñequera.
Quizá una muñequera, porque a veces lo que pasa es que la mano tiene o puede llegar a tener sudor y entonces hacer esos trazos se les puede dificultar, pero si tienen una muñequera, bueno, hay quienes compran guantes que reducen la estática también, estaría bien, pero podría ser que utilicen algún guante, alguna muñequera. Em, yo he usado hasta calcetas rotas. Bueno, todo vale. Lo importante aquí es que se deslice la mano fácilmente. Por aquí voy a hacer un poquito más, menos opacidad y quizá un poquito más grande esta parte de acá. Igual. Y bueno, aquí no sé si se han dado cuenta, pero igual, ¿verdad? Sirve muchísimo tener muchas más historias, es decir, tener como más, poder borrar, ¿verdad? Es decir, regresar varias veces, tener como más historial, porque si nos confundimos, es decir, cada vez que pasamos el pincel es un evento, como un evento, ¿verdad? Entonces, sirve muchísimo tener por lo menos 50. Luego también lo que va causando eh, mejor efecto es que yo vaya estudiando, es decir, que esta gota va a tener va a proyectar una sombra, ¿verdad? Por aquí como que lo voy a tener que hacer encima de esta otra capa porque ¿verdad? Y bueno, aquí ya voy logrando como este efecto. Si se dan cuenta, es justo de ir estudiando como esa luz, ir dándole un poco más de opacidad, agregando ciertos puntos de brillo, ¿verdad? Como ya el blanco realmente puro es en los detalles, ¿verdad? Es solamente en los detalles, porque si se lo pongo a todo, no voy a tener o no voy a causar la misma sensación. Acá, por ejemplo, podría ir trabajando con más elementos para tener que seleccionarlos todos.
Si se dan cuenta, yo voy tomando como los colores de la referencia, pero realmente no van siendo negros, ¿verdad? Es muy poco negro el que, o sea, negro como tal, casi no usamos. Voy a reducir el diámetro del pincel. Y puedo ir bajando también, quizá el tono aquí, por acá, en los bordes. Y siempre puedo, en la capa de los brillos o de las luces, agregar un poquito. Ahorita no es tan blanco, yo creería que podríamos ir utilizando un amarillo. Quizá por aquí sí necesita un poco más de sombra. Creo que le dejé bastante espacio y bueno, es justo de ir. Con Shift voy agregando más áreas, ¿verdad? Presionando, tengo presionado la tecla de Shift y con eso voy agregando muchas más áreas. Aquí estoy teniendo un poquito más claro la sombra para que se note la diferencia entre la sombra que está mucho más marcada en el centro. Y estoy en la capa de las sombras, muy bien. Voy a deseleccionar. Nuevamente voy a tomar quizá un poco más amarillo, más que blanco. Con el borrador estoy haciendo este trazo más fino ahorita. Y voy a poner un poco más.
tanta opacidad. Y bueno, así le puedo ir agregando bastante detalle, pero si se dan cuenta es sí ir trabajando cada detalle, ¿verdad? Es dependiendo de cuánto detalle, qué tanto detalle le quiera agregar. Así es como me tengo que ir dedicando a cada una de las piezas. Quizá estos detalles, aquí donde hay más elementos, es un poco más complejo, ¿verdad? Hay otras secciones eh, pero que son un poco más amplias y quizá ahí es un poco más, eh, eh, voy avanzando un poco más. Voy a mostrar, algunos me habían preguntado también, por ejemplo, la red, esta si la hacían vectorial. En este caso sí, creo que esta red queda bastante bien si la hacemos como vector, ¿verdad? Porque van a ser trazos, es decir, es un trazo bastante limpio, recto y creo que vale la pena si lo hacemos desde el vector. Bueno, igual si alguien quisiera intentarlo hacer desde Photoshop, podría hacerlo quizá aquí un pincel bastante más reducido, uno que tenga un contorno definido, pero sí lo podríamos trabajar perfectamente en vector, ¿verdad? Ahora estos detalles que son un poco más irregulares, pues para quienes tengan la tableta sí se podrían animar a hacerlo manual, ¿verdad? Es decir, como pintura digital sin necesidad de tener como esa plantilla, básicamente esos detalles sí los podríamos trabajar de esta manera. Voy a mostrarles un poco los avances de los ejercicios que estamos trabajando. Me gustaría que viéramos qué estamos haciendo todos. Y luego voy a adentrarme un poco en el pincel, en cómo crear pinceles. Les voy a compartir algunas galerías de pinceles que tengo y creo que eso nos puede servir para terminar de poner como cierta textura. Entonces, este es el trabajo de Abner. Ujú, muy bien. Por aquí hay que tener un poquito de cuidado porque como que aquí hay bastante diferencia en los tonos, ¿verdad? Como que si regresamos a ¿verdad? Hay, como que los tonos son un poquito más unificados. Por aquí sí lo veo un poquito más como verde azul, pero por aquí abajo no tanto. Entonces solo hay que tener cuidado por aquí para que no se confundan tanto los tonos. Sé que no has terminado, pero bueno, solo lo digo para que lo tenemos en cuenta. El brillo del ojo, bastante bien, muy bien. Ese es el trabajo de Alan. Ujú. Muy bien, por aquí ya estamos generando volumen, me parece bastante bien. Si alguien tiene dudas o hay algo que le haya costado, algo que no sepa exactamente cómo hacer, me puede decir y entonces lo analizamos. Ese es el de Carlos. Eh, Aquí lo que veo es un ligero cambio en los tonos. Sí, sí podríamos tener diferentes tonos, pero sí me gustaría que respetáramos el volumen, ¿verdad? Es decir, que sea bastante similar, porque aquí tiende un poquito más como azules, ¿verdad? Y la referencia tiende más a colores más cálidos, ¿verdad? Como que este es en frío y este es en tonos cálidos. Solo hay que tener cuidado de eso, ¿verdad? De tener como presente esto. El trabajo de Cristian, veo bastante bien, tiene bastante avance. Por aquí como que a mí no me molesta que no se vea como totalmente definido, ¿verdad? De hecho, eso le da como cierta soltura, pero solo hay que tener cuidado con que estos detallitos de aquí hay que borrarlos al final, ¿verdad? Pero se ve bastante bien.
Esta parte de aquí se ve bastante bien, la sombra y el volumen de las uñitas, bastante bien, muy bien. Es el trabajo de Dara. Vamos a esperar a que cargue. Ujú. Solo por aquí hay que tener cuidado con este verde porque puede que no te ayude tanto. Yo te diría que lo acercaras un poquito más a verde para que no tengas que aplicarle tanto color. Puede ser. Los bracitos y la piernita esta como que tienden más a café. Yo creo que lo podrías llegar un poquito más a verde. Bajándole la tolerancia, no es necesario que los colores sean tan diferentes. Para decir, para la selección puede tener ligeramente variables en la tonalidad o en el matiz. Y bajándole la tolerancia vas a poder seleccionar, aunque sean muy parecidos. Es el trabajo de Darling. Ujú. Igual, por aquí, solo hay que tener un poquito de cuidado porque como que acá el brillo se está saliendo como del borde. Ahí lo que puede pasar es que se sienta como que la pierna está iluminada, ¿verdad? Porque tiene un reflejo, como un halo, ¿verdad? Así como una fuente de iluminación. Si yo quisiera ilustrar algo que fuera como un foco, ahí sí, ¿verdad? Yo puedo ponerle como este destello alrededor y entonces ahí voy a tener esa sensación de que esto está brillando, ¿verdad? Pero porque tiene una fuente, es una fuente de luz, ¿verdad? En cambio, en este caso, esto no brilla como tal, es decir, se está viendo afectado por la luz, pero no tiene un brillo como tal, ¿verdad? Entonces, solo hay que tener cuidado aquí, luego limpiar estos bordecitos, con el borrador se puede hacer. Lick, una Bien. pregunta. Ujú. A mí se me olvidó cómo se cambiaba el tamaño del pincel. Entonces lo he estado haciendo así como que cambiándolo manualmente, por así decirlo. Y, o sea, sí era esa mi duda, la verdad. Es tú estás ¿tú estás en PC? Sí, Sí, entonces es con el control y el clic derecho del mouse sostenido. Eh, sino también con el lápiz podrías, no sé si estás trabajando con tableta. sí, estoy trabajando con tableta. Ok, entonces con el lápiz podrías configurar para que uno de los botones sea tu clic y entonces ahí automáticamente podrías cambiar el diámetro del pincel. No sé si en el sistema OS es diferente, pero no sé si alguien que esté usando la tableta, que esté trabajando con el sistema de Windows, si me pudiera ahí corroborar. En Mac es con Control y Option, pero sí es con el clic con Control y con el clic sostenido. Alguien que esté trabajando con la tableta, que me pueda decir si configuró su botón del lápiz para poder ampliar y reducir el diámetro del pincel. Perdón, ¿cómo así? Sí, me agarré. Es que me estaba preguntando tu compañera cómo hacer cambiar el diámetro del pincel sin necesidad de hacerlo manual, ¿verdad? Sino que utilizando las teclas rápidas. Entonces yo les decía que en el sistema OS es con Control y Option, pero en Windows es con Control y clic derecho del mouse sostenido. Por ahí están respondiendo. Vamos a ver, por aquí Ok. dicen. Vamos a ver. La presión del lápiz en Photoshop aparentemente no es como tan atractiva tampoco. Solo creo que alguien tiene activo su micrófono solo para que lo tenga en cuenta. Y bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo activo esta forma. Ahorita hice una selección en esta forma y ahora voy a ir a la opción de edición y luego voy a ir a la opción de definir color de pincel. Entonces acá prácticamente lo que me está diciendo es que el pincel, me está colocando un nombre nuevo en el pincel. Yo le voy a poner ahorita prueba 1. Esto lo vamos a volver a explorar la próxima semana. Ya vamos a empezar a crear texturas y vamos a ver otros pinceles, pero
un poco porque me interesa que creemos el pincel porque quiero que sepan que podemos hacer ajustes al pincel. Entonces, de momento este pincel realmente no parece muy interesante, ¿verdad? Es decir, tiene una forma irregular, pero podría no funcionar. De momento, así como está el pincel. Entonces, voy a ir a la opción de ajustes del pincel. Aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar la forma de la punta del pincel. Vean que, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Esto es una sucesión. Y sí, lo que quiero es que casi no se note, ¿verdad? Pues entonces le voy a poner, pues lo puedo dejar hasta el 1%. De pronto por acá el pincel ya empieza a resultar un tanto más interesante. Voy a reducir un poquito el tamaño del pincel para que me dé más tiempo de hacer diferentes pruebas. ¿Qué otra cosa puedo hacer con el pincel? Bueno, yo puedo cambiar incluso la redondez del pincel. También puedo cambiar el ángulo, si quiero que tenga otro tipo de ángulo. Y bueno, luego voy a ver unas cuantas opciones hoy para que nos dé tiempo de hacer como ciertas pruebas, pero acá, por ejemplo, yo puedo cambiar la variación del tamaño. En este caso yo le voy a decir, esto realmente va a detectarlo más quienes tengan una tableta. Aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo que me varíe el tamaño y que eso va a depender de, de la presión, ¿verdad? Es decir, estoy presionando muy poco, estoy presionando más, y entonces aquí ya el pincel va a reaccionar de diferente forma. Puedo cambiarlo un poco más. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy variando el tamaño del pincel y ya me está dejando como un poquito como más irregular. Vean aquí cómo ya se nota como cierta textura aquí en el pincel, a diferencia de si no le cambio la variación. Es como más, no es tan difuso, ¿verdad? O tiene como cierta textura, ¿verdad? Entonces, dependiendo, si yo quiero que tenga cierta textura, puedo ir cambiando esta variación. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera que no fuera tan pequeño al inicio del pincel, es decir, le puedo cambiar el diámetro mínimo, ¿verdad? Es decir, abrirlo un poquito más. Todos los cambios, solo permítame un segundo, voy a conectar mi equipo. Muy bien, lo que quiero que vean también con esto es que si se dan cuenta, todos los cambios que yo le voy haciendo al pincel, yo los voy visualizando acá. Ese es como mi preview, ¿verdad? De qué es lo que estoy cambiando en el pincel. ¿Verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera que no tuviera, es decir, que no fuera tan corto al inicio ni al final, puedo hacer este cambio. Acá puedo también variar el ángulo. Vean cómo se va volviendo más irregular. Esto quiere decir que cada vez que va pasando, va cambiando el ángulo, ¿verdad? Pero aquí ya cambia totalmente. Realmente todo esto depende de qué quiero que haga, ¿verdad? El pincel. Aquí también puedo cambiar la variación de la redondez. Y acá en la dispersión, yo, por ejemplo, le puedo colocar, que siempre sea con la presión de la pluma, y vean aquí cómo va cambiando. Aquí yo puedo ir probando también qué es lo que quiero que haga, si no quiero que vaya cambiando la dispersión. Vean aquí cómo. Es decir, si quizá quisiera de alguna manera ir generando como ciertas texturas, por ejemplo, como esas manchitas que tiene el lagarto, no sé, de pronto, podría ser interesante por acá, que habría que ir cambiando quizá la cantidad.
Realmente aquí es de ir probando, ¿verdad? Aquí me podría funcionar. De momento yo esto lo voy a dejar desactivado, también esta cantidad y esto también lo voy a dejar desactivado. Más bien quiero que vaya teniendo esta variación. ¿Podría agregarle cierta textura? Sí, podría agregarle textura. Esa textura, lo que sí puede hacer esa textura es que me puede recargar. Es decir, cada vez que yo utilice el pincel, esto va a utilizar mucho más recursos del equipo. Mm, Podemos utilizar como ciertas texturas que ya trae acá por defecto el programa. Sí le podría yo agregar cierta textura. Para serles muy sincera, yo casi no utilizo estos porque, bueno, sí recargan bastante el equipo y no siento que sea tan perceptible, pero la verdad es que ahí va dependiendo de que ustedes vayan haciendo pruebas, ¿verdad? Entonces el pincel puede ir teniendo cierta textura acá. De momento yo lo voy a dejar desactivo. El pincel doble lo vamos a ver la próxima semana. La transparencia, ¿verdad? Aquí yo le puedo decir que vaya teniendo más de transparencia. Voy a activar otra ventanita por aquí, otra capa, perdón. Y bueno, le puedo poner todavía más transparencia por acá. También podría cambiar la variación del flujo por acá. Puedo cambiar la pose del pincel, es decir, como que vaya teniendo diferente inclinación. De momento lo voy a dejar desactivo. Le puedo agregar ruido. Este ruido de alguna manera hace como que el pincel, sí le agrega como cierto detalle al pincel. Podríamos colocarlo. El de bordes húmedos, realmente se utiliza más si yo lo que quiero es tener como una sensación del pincel, como que estoy utilizando acuarela, ¿verdad? Pero, bueno, de momento no lo vamos a explorar tanto, lo vamos a explorar más la próxima semana. Y, bueno, podría tener activa la opción de suavizar o desactivarla. Es prácticamente ese como suavizado que le agrega acá, ¿verdad? Aquí lo voy a desactivar de momento. Y, bueno, quiero que vayan viendo un poco qué tanto puede ir cambiando este pincel, ¿verdad? Dependiendo de lo que quiero que haga, pero así puedo ir bueno, probando con diferentes pinceles. Básicamente es la forma, ¿verdad? La forma del pincel, qué es lo que quiero que vaya trabajando, si quiero que sea un poco más disperso en su forma. Y va a depender también un poco de la forma inicial con la que yo estoy trabajando, ¿verdad? Pero sí puedo cambiar estos pinceles. Ahora, este pincel no es el mismo que estuve explorando al inicio, ¿verdad? Si yo quiero guardar estas configuraciones del pincel que acabo de hacer, yo tengo que venir a esta parte de acá, abajo, donde dice más, y aquí entonces yo le puedo agregar pincel de prueba. Ok, acá si yo activo estas opciones de captura del tamaño del pincel, es decir, el pincel cada vez que yo lo active, me va a reconocer este tamaño que tengo actualmente. Si no quiero que me reconozca el tamaño y que yo lo pueda variar o que me utilice el último tamaño que estaba usando en el pincel anterior, no lo activo, ¿verdad? También puedo incluir como ciertos ajustes de la herramienta, es decir, si yo el pincel lo creé desde algún color, es decir, si ustedes van a generar sus pinceles, por ejemplo, para hacer sus bocetos y tienen un pincel azul y un pincel rojo y quieren que siempre que ustedes vayan a trabajar sus bocetos o sus diferentes capas de bocetos les reconozca este color, ustedes pueden crear el pincel con el color
que desean, ¿verdad? Un azul, un morado, un anaranjado, y decirle acá que les incluya ese color desde que lo empiezan a trabajar, ¿verdad? Pero en este momento no lo voy a dejar activo ninguno de los dos. Voy a ir aquí al menú de pincel y si se dan cuenta aquí me aparece el de prueba 1, es decir, el que no tenía ninguna configuración, y este otro que ya tiene como ciertas variaciones para que ya le hice como ciertos ajustes a este pincel. De hecho, también puedo tener como algún pincel, es decir, dentro del menú, si hay algún pincel que estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, que tenga esta textura, este pincel que tiene esta textura. eh, y si yo le quiero hacer como ciertos ajustes al pincel, yo puedo abrir este pincel y, bueno, ver también como la configuración que tiene este pincel, ¿verdad? En dinámica de la forma, si por ejemplo yo quiero como variar el tamaño, que sí me gusta el pincel, pero de alguna manera hay algunos ajustes que quiero hacerle o cambiar como el diámetro, o sea, puedo activar los ajustes del pincel. Ahora, todos estos cambios que yo le estoy haciendo al pincel, si yo creo que, que necesito que el pincel, ahora que le hice estos ajustes, va a funcionar mejor, va a tener como mejores características, siempre lo tengo que guardar, porque estos ajustes que le estoy haciendo no se guardan automáticamente al pincel, es decir, como que creo otra versión de este pincel, ¿verdad? Cada vez que haga cambios a algún pincel que yo ya tenga instalado en mi equipo, tengo que volver a guardarlo, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, si se dan cuenta, acá este pincel pues tiene la dispersión activa, este pincel sí tiene como esta textura, ¿verdad? De hecho, por eso es que está generando justo esta textura que tengo acá. Claro que eso hace que mis pinceles de alguna manera puedan, eh, pues puedan cargar un poco más el equipo. Si, por ejemplo, yo quiero, voy tengo estos pinceles acá. Realmente mi consejo es que aprendan a utilizar como los pinceles básicos y que tengan también una cierta cantidad de pinceles con los que ustedes se sienten cómodos. Siempre es bueno como explorar más pinceles, pero es mejor es mejor tener pocas herramientas y conocerlas bien a tener un montón de pinceles y que se lleven de alguna manera hasta 20 minutos en elegir un pincel y luego no saber ni siquiera con qué pincel trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo que reducir la paleta de pinceles y saber utilizar, es decir, como ir ustedes ubicando los pinceles con los que van sintiendo más cómodos, pues es mi consejo. Aquí yo tengo algunos pinceles, ¿verdad? Dependiendo de qué quiero que haga el pincel. Vean que hay diferentes pinceles. Y bueno, si se dan cuenta, al final, esto que les hablaba que es una secuencia, ¿verdad? Es una secuencia. Acá yo puedo visualizar, vamos a ver. Acá, por ejemplo, yo estoy visualizando el nombre del pincel, el trazo del pincel y la punta del pincel. Si se dan cuenta, acá yo puedo visualizar, ¿verdad? Es decir, como una pequeña figura, ¿verdad? De cuál es como la forma inicial del pincel, si más bien va a ser circular o si es difusa o si más bien es como un poco más largo, es una línea. Lo puedo visualizar porque aquí me muestra como una pequeña miniatura de la forma del pincel, ¿verdad? Al final es eso, el pincel es eso, es una secuencia. Vean, por ejemplo, con esta textura que tengo acá, si se recuerdan que el personaje que estamos trabajando tiene como cierta textura por acá, ¿verdad? Tiene como irregularmente estos detallitos por acá, es decir, prácticamente esas podrían ser como manchas, ¿verdad? Como ciertas manchas. Ahora yo podría crear un pincel que tenga manchas irregulares, es decir, voy a crear una capa nueva.
También yo puedo crear un pincel o hacer una mancha así con acuarela, por ejemplo, y luego escanear esa acuarela y aquí estoy trabajando con el lazo y únicamente tengo activa la opción de Shift para ir repasando. Aquí rellené esto. Bueno, aquí hago esta selección. Realmente si solo tengo este elemento en la capa, quizá no es necesario hacer la selección, pero bueno, acá lo voy a seleccionar de igual forma. Edición, definir valor de pincel. Le vamos a poner 2. Y bueno, de alguna manera acá, bueno, no está, decir, no hace como mucho el pincel acá, pero si de alguna manera quisiera trabajar como ciertas manchitas, bueno, me podría funcionar este pincel por acá. La próxima semana vamos a indagar un poquito más en el pincel en cuanto a haya pinceles que me puedan servir para trabajar ciertas texturas. Si, por ejemplo, este fuera un pincel que quisiera más como detalle, bueno, pues me funcionaría por acá. Podría de alguna manera colocarle como cierta textura. O ir cambiando, por ejemplo, aquí ya va cambiando un poco el pincel, claro que dependiendo de qué quisiera trabajar con este pincel, ¿verdad? Incluso este pincel podría utilizarlo para trabajar pelo, probablemente si le hiciera como más ajustes. Vean aquí cómo va cambiando. Por ejemplo, podría simular como que si fuera la punta de un lápiz, ¿verdad? Como grafito. Vean, aquí este pincel ya queda bastante interesante como para, si quisiera utilizarlo para bocetar, como que queda una línea como de grafito, ¿verdad? A partir prácticamente de estas líneas. Pero todo depende de cuál es mi intención del pincel. Ahora, acá la intención que tengo al crear este pincel. Vamos a crear otro pincel a partir quizá de unas manchas por aquí. Antes de ir probando. Edición, definir valor de pincel. Vamos a poner 3 y lo vamos a probar. Bueno, de momento no hace nada interesante. Voy a cambiar el espaciado. Y en este caso le vamos a colocar una textura. Puedo agregar más texturas. Veamos. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya tengo más texturas, árboles. Incluso aquí ya puedo empezar también a utilizar los modos de fusión. Vean aquí cómo voy generando como, o ya voy teniendo como otra textura. Podríamos probar en... Me parece que en multiplicar está bastante interesante por acá. Ya voy a tener una textura un poco más interesante. Puedo ir cambiando también la profundidad. ¿Qué tanto quiero que se vea esa textura? Puedo ir variando esta profundidad utilizando la sensibilidad de la pluma. Puedo ir cambiando el contraste también, el brillo. Le puedo poner como cierta transparencia. Y le puedo decir acá que
ir cambiando. Aquí, si se dan cuenta, ya se va viendo como una textura bastante interesante. Vamos a agregarle la opción de ruido. Eso lo hace como... Vamos a cambiar la dispersión. Esto ya lo hace un poquito más irregular. No, pero bueno, igual, aquí podemos ir probando varias opciones del pincel, ir teniendo como diferentes texturas. Ahora bien, yo, por ejemplo, tengo estas galerías. Si hay algún pincel, vamos a guardar este. Vamos a colocar 4 por aquí. Si se dan cuenta, los pinceles me los va guardando al final, ¿verdad? Yo tengo como ciertas galerías acá. Y tengo con los que trae por defecto el programa. Voy a crecer esto un poquito más. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero eliminar galerías? Voy a eliminar esta de acá. Selecciono acá la carpeta y acá puedo ir acá a la opción de eliminar grupo. Y bueno, aquí ya me eliminó esta carpeta que tenía estos pinceles. También puedo seleccionar estos pinceles nuevos que acabo de crear y guardarlos en una carpeta. Les voy a poner clase, ¿verdad? Y aquí ya los puedo tener todos en una sola carpeta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero instalar ciertos pinceles? Los pinceles vienen, generalmente los pinceles vienen con la extensión .avr y realmente, bueno, yo podría ir desde acá a la opción de el pincel y acá colocar la opción de importar pinceles, ¿verdad? Entonces ahora voy a la opción de donde tengo guardados mis pinceles, ¿verdad? Y tengo acá esta opción de nuevos de Creana y automáticamente me genera o me carga los pinceles acá. Básicamente me los carga. Aquí yo puedo tener. Les voy a compartir esta librería que tengo. De pronto les puede servir. Se las voy a compartir ahorita en la clase. Esta librería de pinceles de Creana. Si se dan cuenta aquí, ustedes pueden explorar también diferentes texturas. Me interesa que esta textura prácticamente la utilicen únicamente como para hacer los detalles, pero realmente en este ejercicio, más que la textura, lo que me interesa es el volumen, ¿verdad? Si se dan cuenta, prácticamente estas son como manchas, ¿verdad? Que podríamos prácticamente tomar o crear algún pincel, crear una mancha, ¿verdad? Bastante difusa, crear el pincel y luego ir aplicando estas pequeñas manchas acá, ahí utilizando diferentes modos de fusión. Pero, o incluso utilizar alguno de los que yo les estoy compartiendo, pero como les digo, realmente lo que más me interesa es el estudio del volumen y el estudio de la luz y de la sombra. ¿Verdad? Por ejemplo, podríamos ubicar algún pincel interesante que tuviera alguna textura que me pudiera servir.
por ejemplo, si quisiera como agregar cierta sombra o cierta textura por acá, acá yo no estoy haciendo una selección, ¿verdad? Y por eso es que me está, bueno, se sale totalmente del contorno. Puedo ir jugando con la opacidad y puedo ir jugando también con los modos de fusión, dependiendo de qué es lo que quiero que haga, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero que aclare, básicamente igual, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos hablado de los modos de fusión desde el programa de Illustrator. Les comentaba que había modos de fusión en Illustrator, en InDesign, en Photoshop. Y en este caso, pues igual prácticamente esta primera sección lo que me va a hacer es que me va a oscurecer. Ya la próxima semana voy a adentrarme un poquito más en, 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 en los modos de fusión. Les voy a compartir también un listado yo creo que en Illustrator cuando hicimos el vector les pasé como esta guía, pero justamente qué es lo que hace cada uno, ¿verdad? Básicamente eso lo podemos encontrar en la página de ayuda de Adobe, pero justo como tener claridad de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Prácticamente aquí me oscurece. Esta otra sección lo que hace es que me va a aclarar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, aquí prácticamente estos detalles de textura podría ir explorando con los modos de fusión para que me vaya quedando encima, ¿verdad? Prácticamente lo que hacen los modos de fusión es como una especie de transparencia, ¿verdad? Me va a quedar encima de toda la ilustración, es decir, ya cuando yo he creado como las luces, las sombras, el volumen, ¿verdad? Y aquí prácticamente yo puedo ir jugando también con, puedo ir jugando con la opacidad, ¿verdad? Dependiendo de qué textura, qué tanta textura, eh, o, o, o qué tanto quiero que se vea por acá la textura. Es de que vayamos explorando con algunos pinceles o creando diferentes texturas, pero prácticamente vean aquí como ya voy jugando tanto con la opacidad, con el modo de fusión y voy dejándolo encima de mi ilustración. Veamos por acá, es decir, ¿por qué me interesa también que vayan probando como los modos de fusión? Bueno, porque estos modos de fusión ya se van como adaptando, ¿verdad? Al estudio, el primer estudio que hice de luces y de sombras, y así va como, se va como sobreponiendo sobre estas capas, ¿verdad? Eso porque estoy utilizando estos modos de fusión que funcionan como una especie de transparencia, ¿verdad? Entonces, por aquí, por eso les voy a compartir esta carpeta de pinceles que les puede servir. Igual les voy a compartir algunos otros enlaces en donde pueden descargar librerías de pinceles. Aquí me interesa muchísimo que quizá, pues sí, se tomen el tiempo para explorarlos, ¿verdad? Pero que se enfoquen más en qué textura es la que necesito, pues que podría colocarle al personaje. Pero como les digo, lo primero es justo ahorita ubicar como el volumen, ¿verdad? Ese estudio de luz, ese estudio de sombra. Quería llegar también a la parte de de ciertos detalles que me gustaría que trabajáramos. Por acá voy a poner un poquito más de luz en esta parte. Vean aquí cómo ya realmente voy teniendo un poco más de capas, pero igual, hay ciertas luces que me vendría bien también utilizarlas o hacerlas con modos de fusión. Voy a trabajar un poquito en esta sección de acá para que esto pueda ser un poquito más evidente. Si van teniendo alguna duda, por favor me van diciendo.
Y por aquí le voy a poner un poco más de verde. Voy a bajar un poquito más a café. Voy a cambiar ahorita el pincel porque quiero definir un poquito más esta sombra de acá. Igual aquí voy a reducir el pincel. Básicamente esto lo voy dibujando ahora. Voy a poner un poquito más de opacidad. Voy a rebajar un poquito más el pincel. Y a esto iba también con esta especie como de línea. Esto lo estoy trabajando en esta capa de detalles. Prácticamente voy delineando. Recuérdense que siempre podemos hacer uso del borrador si algunas líneas no me quedan tan. Voy a la capa de los brillos y por aquí voy a subir un poquito más la luz. Un poco más pegada a la línea para que se sienta un poco más ese volumen. Más opacidad. Voy a subir. Voy a desaturar un poco más el color, un poco más a blanco. Por aquí voy a borrar para remarcar un poquito más esto.
Aquí puedo ir agregando un poquito más de colores, así voy viendo un poquito más el volumen por aquí. Esta luz que me aparece por acá, esta selección de acá, por aquí. Vean también la dirección del pincel que estoy utilizando, dependiendo del trazo que quiero lograr o de la forma. Aquí, al final, en la capa podría generar otra capa de efectos. Estas luces que me aparecen acá, si bien sí las puedo estudiar o las puedo hacer por separado por cada uno de los colores, pero también podría hacerlo completamente en una capa separada y luego ir aclarando, ¿verdad? Es decir, utilizar los modos de fusión y, por ejemplo, podría colocarle como luz fuerte, quizá podría aclarar un poquito más el color por aquí. Ya esta capa tiene esta opción de luz fuerte. Voy a tomar blanco. Perdón, licenciada, esto lo está grabando. Perdón. No estoy grabando la clase, es que les comenté que tengo, que no tengo mucho espacio ahorita en el equipo y por eso es que no estoy grabando las clases, pero déjenme, bueno, no sé, podría grabar la clase de la otra sección. ¿Les funcionaría que grabara esta clase de la otra sección y se las comparta? Podría probar a hacer esto. Estaría bien, gracias. Puedo descargar algunos archivos. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que hay ciertas luces o hay ciertos detalles, efectos como los de las texturas, en donde yo estoy utilizando capas por separado, pero estoy utilizando los modos de fusión. En este caso, lo que yo quiero es que me haga una luz, ¿verdad? Es decir, que sea una luz que, si se dan cuenta, está abarcando estos dos tonos de verde, ¿verdad? Entonces, ya lo hago estos últimos detalles de luz por separado, ¿verdad? Como para remarcar, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Como los estoy haciendo en capas por separado, si necesito borrar, si necesito atenuar, puedo hacerlo, ¿verdad? Pero estoy haciendo uso de los modos de fusión y prácticamente me va a reconocer o me va voy a lograr como visualizar cómo cambia, ¿verdad? En estos dos tonos de verde, ¿verdad? Entonces, estos últimos brillos, estos últimos detalles, los puedo resaltar con esto, ¿verdad? Con estos modos de fusión. También podría incluso probar también esta línea, ¿verdad? Podría probar si la línea de pronto también la podría trabajar con algún modo de fusión como para que me vaya reconociendo como también diferentes tonalidades. Si se dan cuenta de esto que les decía, que sí tiene como cierto delineado, algunos que me decían que sí iban a hacer como cierto delineado, podrían, no lo tiene todo el personaje, pero, es decir, aquí sí ya sería como trabajo prácticamente como a mano alzada, ¿verdad? Es decir, aquí ya no tengo como la guía de la selección del vector, entonces me gustaría que de pronto probaran, ¿verdad? A ver cómo va quedando, que lo hagan en una capa por separado. Aquí prácticamente estos trazos yo los puedo ir haciendo poco a poco, ¿verdad? No es necesario que haga un trazo tan grande, puedo ir poco a poco haciendo algunos trazos y bueno, esto de darle la vuelta al documento sirve muchísimo porque entonces es como mucho más claro mi trazo. Ahora puedo ir rebajando. Si por ejemplo aquí quiero que quede una puntita, una esquinita más pequeña.
Si se dan cuenta, en este caso estoy utilizando este que sí tiene como los bordes un tanto definidos, ¿verdad? Solo es al inicio y al final del pincel que es un poco más difuso. Es como estos detalles, ¿verdad? Es básicamente como esto que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estos detalles que voy trabajando acá. Las texturas y los puntos de iluminación que vayan siendo más a detalle, pueden utilizar los modos de fusión. Para las texturas utilizan los modos de fusión porque entonces la textura prácticamente se va acoplando, ¿verdad? A lo que tengo acá. Yo les voy a compartir esta galería que tengo. También me gustaría que de pronto hicieran sus propios pinceles, que tuvieran sus propias texturas, ¿verdad? Justo para, pues para que vayan haciendo pruebas, ¿verdad? Pero igual yo les voy a compartir estos pinceles ahorita. Me gustaría que prácticamente nos quedan, bueno, prácticamente ya vamos terminando un poco la clase, pero me gustaría que ustedes hicieran ahorita pruebas. Yo les voy a dejar unos de aquí a las 9:30, ¿les parece? 9:35, para que ustedes hagan pruebas. Si tienen dudas, me pueden consultar, que prueben ahorita con las texturas. Yo les voy a compartir en este momento la galería de pinceles, que prueben y a las 9:35